Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Pensamiento Vagabundo. Hoy, dentro de la propuesta al video, vamos a terminar de explicar, con el objetivo de entender párrafo a párrafo, el libro de Un Curso de Milagros. ¿Qué es un curso de milagros? Veníamos de una sección muy interesante que nos permitía determinar que el curso es un programa más, uno más de los muchos programas que han existido a lo largo de la historia humana y que difiere de los demás tan solo en su forma. Ya habíamos generado una trayectoria histórica donde la posibilidad de tener una experiencia universal dentro de una manifestación de Dios que habita en nosotros, como el ser que hay de Dios en nosotros, ha venido siendo un proceso correspondiente a diferentes hechos históricos. En ese punto, para concluir con el video de hoy y saber qué es el libro de Un Curso de Milagros, podríamos entonces determinar que todas las religiones son la misma simiente, que hay una simiente donde se ha abarcado en diferentes épocas, en diferentes desarrollos del tiempo histórico en el hombre, diferentes teologías, diferentes religiones que nacen de una misma pauta. Ello ha permitido corresponder que el libro nos diga que una teología universal sea imposible, pero todas las religiones nacen de esa simiente. Y en ello podríamos entonces corresponder que el lenguaje no define a Dios en las palabras que cotidianamente manejamos. Por eso nuestra propuesta de pensamiento vagabundo. Nuestro canal es el marco en el que toda la explosión, expresión y expansión del universo con vida viene generando una matemática trayectoria donde el pensamiento de Dios es quien experimenta esos procesos y el hombre puede tener un estado de iluminación de conciencia a esa trayectoria del pensamiento de Dios, que como nosotros lo hemos llamado, vaga por diferentes dimensiones, y es un pensamiento que vaga por el tiempo, siendo un pensamiento eterno, y habita en nosotros la capacidad de que ese pensamiento y nuestra mente se unifique en un estado espiritual. Por eso, nuestro canal de Pensamiento Vagabundo tiene una propuesta, que es entender las bases de la realidad a través de la lectura de ciertos libros que nos van a permitir inclinarnos a una ventana de lo real. Cuando nosotros leemos, tenemos una visión de lo que es la realidad, pero a medida que comprendemos en muchos más conceptos y palabras una ampliación, una ventana más amplia de la realidad, el concepto de Dios se nos amplía. De allí la necesidad de establecer cuántas palabras manejamos nosotros en el cotidiano. Si nosotros manejamos 50, 200 o 1000 palabras para generar cualquier vínculo de entendimiento frente a lo que vivimos, frente al contexto, frente a la realidad, frente a cualquier problemática y frente a una definición de Dios, Dios tendría que manifestarse en el lenguaje y en el vocablo que nosotros manejamos. Por eso decimos que el lenguaje no define a Dios en las palabras que cotidianamente nosotros manejamos. Porque las palabras pueden ser una representación de lo que nosotros conocemos como la experiencia del hombre en la tierra, pero hay conceptos que van más allá de la realidad que no pueden ser definidos en palabras. Por lo tanto, establecer que las palabras nos van a dar una realidad limitaría el entendimiento que hay más allá del tiempo y del espacio. Nosotros tendríamos que definir que este programa de estudio es una experiencia universal que va a estar más allá del concepto y de las palabras. Y por eso subrayamos que debe ser práctica la experiencia que el curso nos va a traer. Por eso, en continuación del párrafo de qué es el curso de milagros, él nos dice, el texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso.
Sus ideas contienen los simientes de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto quedaría reducido, en su mayor parte, a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad que es la meta del curso. ¿Cuál es la meta del curso? ¿Qué es lo que se propone el libro y qué es lo que nosotros proponemos paralelamente en el libro? Generar en conjunto el cambio de mentalidad que el texto nos va a definir como lo que en la práctica de los ejercicios debemos realizar para poder que la mente tenga el impulso necesario de cambiar el sistema de pensamiento y en ese cambio del sistema de pensamiento nosotros encontraremos ese punto de realidad, la realidad de que Dios, el pensamiento de Dios están en nosotros, en una programación ajena a la programación en que el mundo establece nuestra manera de pensar. El objetivo es claro del curso, generar un cambio en nuestra mentalidad. Por eso el texto expone los conceptos desde una base de los principios universales. Y eso nos permitiría plantear algo muy interesante. Primero, que basados en que no son las palabras lo que definen la realidad, y basado en que el texto es teórico y práctico, y la práctica nos va a llevar a establecer la realidad del curso, debemos entonces entender que aunque el curso, como él lo propone, es un programa más de los muchos que han salido, se encuentra en un marco de conceptos desde un punto cristiano, desde un punto donde tenemos que relacionar el desarrollo del pensamiento de Dios en toda la historia a través del pueblo hebreo, como quedó registrado en la Biblia. Tomándolo desde allí, que fue la base en que terminamos el último video, podríamos entender entonces que los ministros de la palabra son los que han tenido la experiencia que el curso va a proponer, la experiencia de usted escuchar y permitirse guiar de la palabra de Dios, del verbo de Dios que habita en nosotros y de los cuales los ministros de la palabra, los patriarcas enunciados en el pueblo hebreo, dieron conocimiento de esa experiencia con la palabra de Dios. Y si ninguna teología es universal, podríamos plantear con base en lo que el curso lleva que la Biblia no es la palabra de Dios. Y en ese sentido podríamos entender entonces que la Biblia narra la experiencia de cómo el hombre puede tener un contacto directo con la palabra de Dios, siendo la Biblia una narrativa de cómo toda una cultura hebrea pudo ser guiada por esa palabra. Ya no es la Biblia la palabra de Dios, sino quien narra la experiencia de esa palabra de Dios y que ese verbo y palabra de Dios es lo que nosotros vamos a generar dentro de un cambio de mentalidad la posibilidad de que nosotros la podamos incluir y que no solamente es un aspecto posible, sino necesario en todos los seres humanos, sería el alcance de cumplir con el objetivo del curso. Y siendo así entonces que el texto es teórico, la aplicación de los principios deben de ser universales. Cuando nos habla de que vamos a aplicar principios universales, son principios entonces que se salen del lenguaje cotidiano, de las palabras cotidianas que nosotros manejamos para definir la realidad, porque tendríamos que alcanzar principios ajenos fuera del establecimiento en que el mundo viene estructurado, porque el mundo está entre una dimensión propia del establecimiento de lo que nosotros podemos manejar a nuestra condición, ajena a principios que hay más allá del universo, a principios que son quienes mueven el universo. Por eso el texto teórico nos va a permitir la aplicación de los principios universales donde nuestro lenguaje cotidiano no va a ser la definición de Dios, porque allí no está una definición de la realidad. Siempre nosotros hemos establecido en nuestras charlas y conferencias a qué sabe la mantequilla. Si alguien puede definir a qué sabe la mantequilla, estaría perdiendo el proceso de la realidad. Porque si con palabras no podemos definir un acto tan cotidiano como el ser humano, ¿cómo podemos con palabras definir qué es una revelación de Dios en nosotros? Por eso los principios nos van a llevar a colapsar la funcionalidad de nuestro lenguaje y nos van a permitir entonces que, como lo expresa el párrafo, los conceptos en que se basa el sistema del pensamiento del curso sobre la verdad y la ilusión son los que vamos a manejar como un principio universal. Existen principios universales que nosotros no manejamos cotidianamente.
El curso nos va a permitir establecer, según la base del texto que acabamos de leer, que dentro de la base del sistema de pensamiento que el curso maneja, tendríamos que manejar el concepto de verdad y de ilusión que el curso propone. En esa condición, vamos a entender entonces que expone bajo dos niveles de manifestación lo que es la verdad y la ilusión. El curso nos va a decir que se forma con todo lo que involucra tiempo y espacio y percepción el mundo del ilusorio. Las leyes universales estarían fuera del mundo del ilusorio porque la ilusión no es universal. La ilusión sería la creación de nuestra propia realidad, pero existen realidades fuera de los principios y leyes que estamos aplicando a esa realidad nuestra. Y el curso propone que sí, que hay otros principios fuera de nuestras palabras cotidianas, que fuera de esos principios vamos a involucrar que el tiempo, el espacio y la percepción solo nos conduce a un mundo de ilusión, pero que en oposición a la única verdad y a la realidad, en donde el amor es la ley universal, se crea otra realidad. Recuerden que la base del libro es despertar el Espíritu de Dios que hay en nosotros a través de la visión del amor. La visión del amor implica que la ley universal sería el amor y que esos principios universales con los cuales nosotros vamos a cambiar de mentalidad frente a lo que proyectamos del mundo, haría que esos principios universales fueran la experiencia que nosotros vivimos en nosotros al despertar el espíritu bajo el principio de la ley del amor, que es ajena a los principios del tiempo y el espacio, que lo que hacen es crear un estado de ilusión en el ser humano. Por eso, bajo una perspectiva de la dualidad, una oposición de fuerzas es lo que se encuentra fuera del tiempo y el espacio. Fuera de la visión del tiempo y el espacio, debemos entender que en el sistema de pensamiento del curso, entre el tiempo y el espacio, no se entiende bajo una perspectiva de la dualidad. Bajo una perspectiva dual implica que el tiempo y el espacio solo se entiende en un dualismo, en algo que es y no es, en algo que corresponde a ser y no ser al mismo tiempo. En la dimensión del tiempo, todo nace y todo muere. En la dimensión del tiempo, lo que es se convierte en no ser bajo la trayectoria del tiempo. Bajo esa percepción de ver en la dimensión del tiempo y el espacio nuestra realidad, lo que vamos a crear es una ilusión, porque estamos viendo con principios no universales, en oposición a que existe la realidad dual entre el bien y el mal, entre lo que es y no es, entre ser y no ser, existe un principio universal que abarca y genera que existe un equilibrio de ese dualismo solo a través de la visión de una ley, que es la ley del amor. Bajo la ley del amor, nosotros vamos a entender que hay una estabilidad dentro de ese dualismo que se crea dentro del tiempo y el espacio, y que al nosotros percibir todo dentro del tiempo y el espacio, donde nace y muere, creamos un mundo de ilusión. El curso nos propone que esa es la realidad que nosotros creamos. Por eso, la dimensión es la percepción ilusoria de que el tiempo y el espacio son reales. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra percepción? Es una tradición, es una proyección donde nosotros hacemos que el tiempo y el espacio sean reales. Y el tiempo y el espacio no son reales si entendemos que hay unos principios ajenos o más allá del tiempo, que son los principios eternos. Cuando los principios eternos son la visión en que nosotros vamos a ver el tiempo y el espacio, saliendo dentro del tiempo y el espacio nuestra percepción de ellos, vamos a alcanzar entonces principios universales que dentro de nuestros pensamientos generan ese cambio de mentalidad que hace que nosotros vivamos experiencia universal con un espíritu eterno que no hace parte del tiempo y del espacio, ni crea bajo el tiempo y el espacio nuestra creación de ilusión. Bajo esa inclusión de percepción a la eternidad, va a haber un cambio de mentalidad, que es lo que el curso propone, que es la experiencia que vamos a vivir con la manifestación de Dios en nosotros. Por lo tanto, la realidad no existe haciendo de nuestra
realidad un sueño donde se establece una única ley. La única ley que se establece dentro de la realidad, fuera del sueño que nosotros vivimos, es que la vida en realidad es una sola. Y Dios tiene solo un hijo. Y esa es la hipótesis en la que se va a basar el curso. Y eso es lo que es un curso de milagro. Un curso de milagro es un cambio de mentalidad en la cual vamos a entender que la realidad es una sola y que esa sola realidad tiene una sola vida. Esa vida se manifestó en una sola creación, que es el Hijo de Dios. Dios es la única realidad que se ha manifestado en un solo acto creado, que creó un Hijo. Ese único Hijo es la realidad, es la verdad y es la manifestación de Dios. Esa única manifestación de Dios está en nosotros y cuando nosotros vinculamos esa manifestación de Dios en nosotros, nos permite encontrar la realidad fuera del tiempo y el espacio, en el cual nosotros estamos creando un mundo de ilusión y del cual estamos atrapados y vivimos dentro de ese mundo de ilusión condiciones ajenas al amor. El curso propone que esa experiencia del amor es posible en un mundo donde hay odio, ataque, enfermedad y muerte, porque corresponde al mundo del tiempo y del espacio. Pero que más allá del tiempo y del espacio, al ver que hay una creación perfecta dentro de la ley universal del amor, ese cambio de mentalidad hace que nuestra mente proyecte esa realidad de Dios en nosotros. Todo el curso, que se basa de 754 páginas de texto, la cual vamos a explicar párrafo a párrafo, y del cual vamos a entender los ejercicios, que son 365 ejercicios en 100 páginas, que nos va a permitir establecer cómo la parte teórica y práctica va a permitir convertir en maestros a quien realice el curso. ¿Qué es un maestro? Un maestro de Dios es aquel que entiende dentro del sistema de pensamiento que el curso propone que la verdad y la ilusión son ajenas a las cuales nosotros debemos elegir una correspondencia. O elegimos vivir en el mundo del tiempo y del espacio o elegimos vivir en el mundo del eterno. Conocer los principios y las leyes que nos van a permitir el cambio de mentalidad para hallar uno u otro es la diferencia en que el curso va a generar cuál es la realidad en que nosotros estamos viviendo. De allí la elección de que como objetivo todos debemos adquirir esa experiencia universal porque no solamente es posible, sino necesaria en cada uno de nosotros. En este punto terminamos qué es el curso de milagros. Vamos dentro del prefacio a explicar qué es el libro de ejercicios, qué es el libro de maestros y vamos a empezar a darle ya una clara explicación qué es lo que el curso postula. Después de entender cómo se originó el curso con Helen Schuckman y William Teffel y entender entonces que el curso es un propósito donde vamos a establecer que la vida y la realidad es una y esa vida es Dios manifestada en un solo Hijo que habita en nosotros y que nosotros y ese solo Hijo podemos crear un estado de filiación, un estado de inclusión, donde nuestro cambio de mentalidad nos permitirá ver esa realidad espiritual, en esa visión del amor, es lo que el curso es como propuesta. Vamos a entender qué es lo que el curso va a postular para unificar lo que el curso es en los videos que continuamos y necesitamos necesariamente que podamos avanzar dentro de los procesos en los que vamos a generar la integración de los ejercicios y la explicación del texto como el párrafo lo enuncia.